Deuteronomio capítulo 12, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Versículo 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis todos sus altares y quebraréis sus estatutos, y sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar de Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Vamos a leer hasta ahí los primeros 5 versículos de Deuteronomio capítulo 12, ¿sí? Vemos que previamente a esto que Dios le hablaba a Moisés para que después también Moisés recordara algunos puntos a su pueblo, ¿sí? Vemos que previamente a que se diera este planteo de Moisés con su pueblo, ¿sí? Dios hacía un renuevo de lo que Dios había establecido en las tablas de la ley, ¿sí? Recuerdan que Dios primeramente habló mandamientos que fueron escritos en piedra, pero que en un determinado momento fueron destruidos, y esas piedras fueron destruidas por Moisés por causa de la actitud del pueblo. Estos mandamientos fueron establecidos nuevamente, ¿sí? Y Dios no solamente que vuelve a establecer estos mandamientos, sino que les recuerda todo lo que Dios esperaba de este pueblo, ¿sí? Recuerden que Dios tomó a este pueblo como su pueblo, y la idea era que este pueblo también tome a Dios como su Dios, ¿sí? Que haya esa fidelidad, ¿sí? Que no haya ni otro pueblo para Dios, ni otro Dios para su pueblo, ¿sí? Ahora, también Dios hace referencia a los beneficios que iban a obtener este pueblo, ¿sí? Entre esos beneficios, ¿cuál era? El adquirir una tierra prometida, ¿sí? Y eso constituía un gran beneficio para un pueblo que andaba dando vuelta, ¿sí? Por un desierto, sin tener un lugar donde establecerse, pero entendiendo que en ese andar la idea era alcanzar una tierra prometida, ¿sí? Que representaba un beneficio, en donde ellos iban a poder no solamente plantarse, sino también poder recibir bienes de esa tierra, ¿sí? Porque recordemos que ellos, al estar caminando por el desierto, muchos planes no podían tener. Ellos tenían que armar campamentos, que cumplan un cierto periodo de tiempo, pero rápidamente había que levantar eso y avanzar. No podían edificar algo definitivo porque como no era su tierra, sino era un traslado. Es como que hoy en día anduviésemos en un motorhome, algo así, ¿no? Sí, es como decir, bueno, no podemos ahí comprar una casita, ranchar en un lugar fijo, sino que tenemos que comprar algo que nos permita avanzar, pero sin determinar un tiempo fijo en un territorio definido, ¿sí? Y esta tierra prometida iba a traer sus beneficios, que le iba a proveer todo lo que necesitara su pueblo, ¿sí? Pero también esta tierra prometida también iba a traer responsabilidades al pueblo, no solamente beneficios, sino responsabilidades, ¿sí? Responsabilidades que el pueblo tenía que asumir, porque no era simplemente heredar una tierra, sino también cuidarla, administrarla conforme al Dios que se la entregaba, ¿sí? Ahora bien, recibir esta tierra también requería de un esfuerzo, ¿sí? Recuerden cuando, seguido el liderazgo de Moisés, vino el liderazgo de Josué, al cual Dios le estableció que para que el pueblo de Dios llegue a esa tierra, liderada ahora por Josué, requería de un esfuerzo, que sean esforzados y valientes para que ellos puedan heredar esa tierra, ¿sí? Es decir, ya ahora estamos hablando de que heredar esa tierra requería, además de esfuerzo, una fidelidad, porque no era simplemente esforzarse por esforzarse, sino esforzarse para serle fiel, porque el mayor esfuerzo para el pueblo de Dios no estaba en caminar, ¿sí? Porque de hecho tuvieron 40 años caminando. Es decir,
fuerza para caminar tenían, ¿sí? Ahora, el esfuerzo no estaba tan centrado en lo que había que caminar, sino en cómo había que vivir, ¿sí? De acuerdo a la fidelidad que Dios esperaba, ¿sí? Que de hecho hoy sigue vigente para nosotros. Cuando nosotros medimos nuestras acciones, no están tan basadas en cuánto transpiramos, en cuánto invertimos, sino en qué tan fiel fuimos a eso que hicimos. Porque si todo lo medimos por el grado de esfuerzo, de inversión en tiempo, hasta en recursos, ¿sí? Si todo lo vamos a medir en base a ese tipo de valores, de gastos, ¿sí? Podríamos encontrar que muchas veces seamos vistos como alguien esforzado o a veces no tanto, ¿sí? Ahora, cuando lo que nosotros damos está basado en nuestra fidelidad a Dios, ¿sí? Todo cambia, ¿sí? Porque Dios va a esperar una fidelidad determinada de manera individual y no de manera colectiva. A ver, el esfuerzo, no sé, Ceci creo que es la que vive más lejos y después viene Sami, ¿sí? De los que viven más lejos, a nivel recorrido, obviamente que el esfuerzo que ellas hacen, ¿sí? Es mayor que el que podemos hacer los que vivimos más cerca. ¿Sí? Ahora, a nivel fidelidad, Dios espera la misma de los dos, más allá de las distancias. Entonces nosotros tenemos que no quedarnos con el esfuerzo que hagamos a nivel sudor, el esfuerzo que hagamos a nivel inversión de tiempo, de dinero por un traslado, de inversión de tiempo en prestar atención, en haber dejado algunas cosas de lado. Si medimos todo eso que hacemos y nos confiamos en que estamos hechos por ese tipo de cosas, podemos caer en el error de no medir lo que realmente Dios espera, que es la fidelidad, ¿sí? Porque podemos hacer todas esas cosas sin que en nosotros esté el deseo de serle fiel, ¿sí? O hacerlo cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas no lo hacemos, ¿sí? Esto supera las ganas que podamos tener la fidelidad, ¿sí? Ahora bien, esta tierra que Dios les entregaba al pueblo, ¿sí? Era una tierra, podríamos decir, no virgen, era una tierra en donde ya estaba siendo habitada por otras personas. Personas que, de acuerdo a su creencia, a su fe, ¿sí? Ya podríamos decir que por causa de sus ídolos, esas tierras podríamos decirla como contaminadas, ¿sí? Podríamos ponerle ese título, ¿sí? Tierras que fueron afectadas por una fe errada, por una creencia distorsionada de acuerdo a lo que Dios creó al hombre. ¿Sí? Dios lo creó para que pueda servir a su creador, pero vemos que en estas tierras, con el correr de los años, ¿sí? Se filtraron distintos dioses que hicieron que no solamente en el corazón y en la mente de los que habitaban esa tierra se forme una idolatría, sino que también lo establecieron a través de altares, ¿sí? No es solamente que la idolatría estaba acá y acá, sino que también en lugares específicos llamados altares, ¿sí? Y estos altares eran los que Dios daba instrucciones que debían ser derribados, ¿sí? Volviendo a lo mismo, entendiendo que esos altares, básicamente, la destrucción de esos altares no era únicamente porque estaban confeccionados para adorar a un Dios distinto que a nuestro Creador, sino básicamente porque eso podía tipificar un poco, ¿sí? Lo que gobernaba la tierra, ¿sí? La idea es que a través del pueblo de Dios ellos puedan llegar a esa tierra para establecer un reino nuevo, ¿sí? Cuyo rey era Dios Padre, ¿sí? Y las instrucciones justamente tenían que ver con destruir este tipo de altares, ¿sí? Que eran los que hicieron que esos habitantes contaminaran esa tierra. Es decir que, de alguna forma, la tierra tenía como asignación de parte de Dios no solamente conquistar esas tierras, y conquistar esa tierra, ¿qué significaba? Bienvenido, señor habitante, gracias por recibirme. Ahora le pido que se vaya a este lugar porque vengo a vivir yo. Ustedes calculan que así era más o menos el arreglo. Llegaba el pueblo de Dios, lo estábamos esperando, tomen asiento, ahora nos vamos a otro lado, o había que plantarse. Había que, el famoso mano a mano, ¿sí? Había que pelear por esas tierras, ¿sí? Había que enfrentar gente que no iba a dejar ese lugar tan fácilmente, ¿sí? Y este Dios había prometido que por su fidelidad, por su obediencia, Él iba a estar con ellos, ¿sí? No solo
para dar la victoria en lo que tiene que ver con vencer a quien se iba a oponer, que ellos tomen posesión de esas tierras, sino que también le iba a dar la autoridad suficiente para hacer caer todo altar. No solamente el construido por mano, sino el altar que se formó en los corazones de las personas. Es decir, venían para destruir a aquellos que estaban adorando a dioses extraños, pero también venían para establecer la adoración correcta, la obediencia correcta, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros entendemos que en esta parte de la palabra que estamos tratando, ¿sí?, hablamos de un pedido de Dios a un pueblo para que derribara todo lo que contamina el lugar que vamos a habitar, rápidamente podríamos asociar a nuestra propia vida. ¿Cómo sería esto? Cuando esta es la tierra que ha sido contaminada por cosas que nos formó el sistema que gobierna este mundo, ¿sí? El pensamiento, no solamente que se inculca en forma de sistema, ¿sí?, gubernamental, sino que también lo que fuimos aprendiendo de chico de manera mal interpretada, de manera mal enseñada, de manera mal aprendida, ¿sí? Hay muchas cosas que desde que nacimos hemos ido adoptando y eso formó en nosotros un pensamiento, una manera de vivir, ¿sí? Ahora bien, todo eso, desde la perspectiva de Dios, desde la voluntad de Dios, podríamos decir que es una alteración, ¿sí?, para lo que fuimos creados. Dios nos creó para una determinada vida. Todo lo que hemos absorbido en este andar hasta el día que conocimos a Cristo, lo que ha aportado a nosotros fue contaminación, es decir, que adulteró el propósito para el cual fuimos creados, ¿sí? Dios nos creó por una cosa, pero las experiencias que tuvimos nos enseñaron algo distinto para lo que fuimos creados, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros trabajamos para que aquellas cosas que podemos identificar como contaminación en nuestra vida y nuestro trabajo diario es despojarnos de todo eso contaminante, ¿sí?, podríamos decir que estamos obedeciendo de acuerdo a lo que Dios le habló a este pueblo en el desierto, ¿sí? Estaban destruyendo todo altar, es decir, estamos destruyendo toda idolatría que se formó en nuestro pasado, ¿sí?, y que hizo que nosotros tengamos distintas prioridades a las que Dios plantea, ¿sí? Entendamos que idolatría, ¿de qué hablamos cuando hablamos de idolatría? Idolatría es aquello que ocupa el primer lugar por sobre todas las cosas, ¿sí? Y la realidad es que muchas cosas en nosotros se han desarrollado como principios fundamentales y para algunos tal vez lo que pone por encima es las relaciones dentro de la familia, para otro el trabajo, para otros la salud. Cada uno pone como algo de sumo valor por encima del resto, ¿sí? Hay muchas cosas valiosas, pero solemos catalogar de mayor a menor, ¿sí? Y a veces las cosas que se ponen por encima ocupan un lugar de mayor preponderancia y eso hace que para nosotros termine siendo sagrado. Es decir, por causa de que alguien quiera meterse con eso que yo puse allá arriba, se está ganando la guerra, ¿sí? Está cavando su propia tumba, como se suele decir, ¿no? El que se mete con lo que para mí es sagrado, se cansó de vivir, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos viendo que ese tipo de cosas, de acuerdo a la perspectiva de Dios, tienen que ser despojadas. La palabra nos habla de despojo, ¿sí? Pero asociándolo a este pasaje, podríamos decir que sean destruidas en nosotros. Todos los altares que fueron edificados en nuestro pasado deben ser destruidos. Ahora bien, si nosotros nos quedamos con ese hacer que pone Dios, ¿sí?, ese hacer, ¿qué sería ese hacer? De destruir lo que está de más, lo que tuerce al propósito de Dios, ¿sí? Y si nos dedicáramos en esta vida a hacer caer los altares, hacer destruir los altares, hacer, ¿sí?, sin entender lo importante que es el ser por encima del hacer, caeríamos en un grave error. Si nos dedicáramos a ser personas que continuamente hacemos obras sin chequear lo que tiene que formarse en nuestra vida, podemos terminar practicando de alguna forma más que una nueva vida, una religión. ¿Por qué? Porque sería una vida que hace muchas cosas
que practica muchos rituales, que practica muchas actividades religiosas, pero que poco trabaja para que el ser en nosotros cada vez se parezca más a Cristo. ¿Sí? Y eso sería un error si de repente nosotros todos los días ponemos atención en lo que debemos hacer y no ponemos atención en lo que está haciendo en nosotros, de cómo se va desarrollando el ser en nuestra vida, ¿sí? Porque la realidad es que Dios se quiere relacionar con un ser, no con acciones. Dios nos adoptó a nosotros como un ser nuevo, como un ser hijo del Padre, ¿sí? Y no, es decir, Él no viene a adorar nuestras obras, Él quiere venir a relacionarse con un ser hoy constituido como nueva criatura, constituido como su hijo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Despojarse de aquellas cosas malas, ¿sí? Que nos lleve a trabajar en el hacer y no en el ser, ¿sí? Nos puede llevar a un grave error, ¿sí? ¿Cuál sería ese grave error? De ser personas que destruimos aquellas cosas porque nos incomodan y no porque no fueron edificadas por Dios, ¿sí? Cuando yo agarro y digo, a ver, tal cosa la voy a destruir porque me hace mal, ¿sí? Y no que la voy a destruir porque el que la edificó nunca lo hizo pensando en Dios, sería un grave error. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo de repente digo, a ver, un ejemplo, yo quiero, tomo la determinación de destruir este sentimiento enfocado a tal relación con una persona. Decido destruir eso porque me hace mal esta persona. Es una persona tóxica, ¿sí? Ahora, destruyo esa relación porque es tóxica. Ahora, ¿qué sería tóxica? ¿Desde qué punto de vista lo examinamos? ¿Sí? Porque tal vez tóxica puede ser una persona que viene para desearte el mal, para taladrarte la cabeza, o tal vez tóxico es alguien que te está pidiendo que te portes bien. Depende de la posición donde vos estás parado. Si vos querés cambiar para bien, ¿sí? Tóxico podríamos identificar el que viene a desviarte de esa intención de hacer el bien. Ahora, si vos no querés hacer el bien, tal vez tóxico pasa a ser la persona opuesta, el que te está incentivando a que cambies, pero tal vez no hay predisposición en hacerlo. Entonces, esta persona me está influyendo en algo que no quiero ser, ¿sí? Entonces, cuando nos dedicamos a destruir, a despojarnos las cosas que a nosotros nos incomodan, ¿sí? Y no que lo que destruimos es lo que fue edificado sin el propósito de adorar a Dios, ¿sí? Repito, podemos terminar siendo personas selectivas, que me despojo de esto porque me hace mal a mí, no porque le hace mal a él. Me despojo de esto porque me bajonea, no porque esto fue edificado con la intención contraria de adorar a Dios, ¿sí? Ahora, cuando yo todo lo que voy a destruir lo hago porque me hace mal a mí, no porque es en contra de Dios, yo estoy haciendo que mis acciones destructivas, de despojo, estén basadas en lo que a mí tiene que ver con mi voluntad y no con su voluntad. Y entendemos que este pueblo de Dios fue creado, fue adoptado por Dios para servirlo a Él, no para servirse a sí mismo. Ahora cuando un pueblo lo que quiere destruir en su camino, lo que quiere derribar es porque se opone a su voluntad y no a la de Dios, ¿sí? Estamos en realidad ante un pueblo que se encaprichó con hacer lo que quiere y no va a permitir que nada se le oponga. Pero no estamos hablando de un pueblo que avanza respecto a lo que Dios quiere que acontezca. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, una cosa es que nosotros como iglesia avancemos porque Dios nos dijo, avanzá porque es ahí donde te quiero llevar, y otra cosa es que avancemos porque tenemos ganas de ir nosotros a ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros somos los que diseñamos la meta que hay que alcanzar, y le vamos a hacer frente a todo lo que no nos quiera permitir llegar, ¿sí? Ahora, es muy distinto cuando nosotros avanzamos en esa dirección porque es Dios quien nos está llevando ahí, ¿sí? Es decir, lo que derribamos no es lo que nos hace sentir mal a nosotros, sino lo que se opone a que la iglesia de Cristo llegue a la meta que Dios marcó,
¿Se entiende la diferencia? Nosotros tenemos que chequear, a ver, el famoso guerrero que estamos desarrollando en nuestro interior, ¿no? Que tan de moda está de ser personas que enseguida sacamos la boleadora y destruimos todo lo que se opone. Ahora bien, lo que estamos destruyendo, ¿los destruimos porque nos hacen mal a nosotros o porque es lo que nos impide avanzar en el propósito de Dios? Porque eso lo tenés que identificar. Cuando vos lo que querés destruir, que se opone en tu camino, es porque si te está impidiendo avanzar en el propósito de Dios, hacelo confiadamente porque hay un Dios que te va a respaldar. Hay un Dios que te va a ayudar a que eso sea destruido. ¿Por qué? Porque tu intención es hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando lo que querés destruir vos no está basado en el propósito de Dios, sino en lo que vos querés lograr, y te tengo que decir que andá y destruílo, pero vas a tener que aguantar los trapos vos solo. ¿Por qué? Porque eso es una tarea que vos encomendaste diseñada por vos. Eso que vas a destruir, lo vas a destruir porque se opone a lo que vos no querés que pase, no a lo que el Padre planificó. ¿Se entiende la diferencia? Y muchas veces solemos enfrentar cosas no porque se oponen a la voluntad de Dios, sino porque se oponen a lo que yo quiero que ocurra. Y que es lo que rápidamente decimos: Señor, te pido que me ayudes a vencer a mi enemigo. Y Dios de arriba dice: y sí, bien dijiste, es tu enemigo, no el mío. Yo te voy a ayudar a vencer a mi enemigo, no al tuyo. Te voy a ayudar a vencer al que se opone a mi voluntad, no a la tuya. Porque tu voluntad sigue siendo humana. Ahora, cuando esa voluntad está filtrada por lo que Dios te está revelando día a día, Él sí se hace cargo. Él sí te va a ayudar. Él sí te va a proveer de recursos para que puedas avanzar a pesar de lo que se opone en tu camino. Por eso vos tenés que identificar, a ver, Señor, esto que le puse el título de enemigo, ¿es enemigo a tu voluntad o a la mía? Porque tal vez estamos desarrollando una guerra personal, no una guerra que tiene que ver con el reino de Dios estableciéndose en la tierra. Tal vez estamos teniendo conflictos familiares, de vecinos, de congregación, de trabajo. Estamos metiéndonos en conflictos que nada tiene que ver con que la verdad de Dios sea establecida, sino simplemente son conflictos que se generaron porque en nosotros hay cosas que todavía no fueron transformadas, que todavía no fueron pulidas y se genera el conflicto. Pero ese conflicto no es por causa de Él, es por causa nuestra. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros tenemos que chequear y decir: a ver, Señor, mostrame qué cosas se están oponiendo en mi andar que en realidad es en tu andar, no en el mío. Yo quiero que me muestres lo que es un obstáculo para que yo pueda hacer tu voluntad, no obstáculo para que yo pueda hacer la mía. Para aquel joven que quiere hacer una vida peligrosa, vamos a decir, sin entrar en detalles, tal vez una mamá que le dice: no, hijo, no salga, mirá que está peligroso. Esto es un obstáculo para un joven que quiere hacer determinadas cosas y la madre le pide que no lo haga. Es un obstáculo, ¿sí? Ahora, es muy distinto para que nosotros tengamos que examinar y decir: bueno, listo, lo que se está oponiendo a la voluntad de Dios o a la mía, ¿sí? Porque hay promesa de Dios que Él nos va a dar la victoria siempre y cuando lo que estemos enfrentando sea enemigo de su voluntad y no de la nuestra. ¿Me van siguiendo? Ahora les quiero invitar a leer otro pasaje que está en el libro de Mateo, el capítulo 7. ¿Sí? Hasta aquí que pudimos ver, Dios hablándole a su pueblo, ¿sí?, de la importancia de tomar posesión de las tierras que Él le entrega por heredad, ¿sí?, pero a su vez teniendo en claro qué cosa, que ellos debían derribar altares que fueron edificados para adorar a un Dios extraño, a un Dios distinto del Creador, ¿sí? Y esto hace que nosotros nos replanteemos cuántas cosas son necesarias destruir, ¿sí? Ahora les quiero mostrar otro costado que entre los dos creo vamos a poder entender el mensaje en profundidad, ¿sí? Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 24 al 28. Dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Vamos a leer hasta ahí. Estas palabras, este ejemplo que pone Jesús, ¿sí? Nos habla de un ejemplo, ¿sí? De un consejo que se le da a alguien a la hora de edificar, ¿sí? Y este consejo, estas instrucciones estaban apuntando ¿a qué? A que se trabaje sobre una superficie distinta a la que pudimos ver en el capítulo de Deuteronomio, ¿sí? Que habíamos en Deuteronomio que el lugar en donde había que habitar, ¿sí? Era un lugar en donde había cosas contaminantes que debían ser destruidas. Antes de tomar posesión, o una vez tomado posesión, pero antes de establecer a Dios como el Dios central de esa tierra, había que limpiar el lugar, ¿sí? Porque había contaminación, había cosas que no estaban en condiciones de que Dios pueda establecerse libremente, ¿sí? Ahora estamos viendo que en este ejemplo que pone Jesús, vemos que claramente la superficie del lugar en el que se iba a trabajar era distinta. Por un lado era una tierra contaminada, por otro lado estamos hablando de una roca que no solamente es pura, sino que es firme. Y es tan firme que hace que además de ser firme la roca, afirma lo que se edifica sobre esa roca, ¿sí? Fíjense la firmeza que tiene, no solamente para considerarse firme a la roca, sino también para considerarse firme todo lo que se edifica sobre la roca. Porque eso lo hace, eso genera mucha confianza, ¿sí? Cuando vos sos una persona que además de mostrarte como firme, ¿sí? También te estás mostrando como que aquel que se relaciona con vos y pone confianza en vos también va a encontrar a alguien firme sobre quien puede recostarse. Eso te hace una persona más apta, no solamente para la sociedad en sí, sino para que Dios pueda usarte como un medio para ayudar a la gente, ¿sí? Porque acá no es cuestión que la gente te vea firme a vos, sino que la gente se pueda ver firme si se apoya en vos, ¿sí? Es lamentable cuando en un hogar, ¿sí? Las personas que conforman la familia no transmiten una firmeza para el cual una esposa, hijos, se puedan recostar, se puedan decir: me recuesto sobre esta persona porque me transmite firmeza, me transmite confianza, ¿sí? Y esa realidad transmite un poco de inestabilidad. Es difícil llevar adelante relaciones cuando las relaciones que tenemos son con personas inestables, que un día están bien, otro día están mal, ¿sí? Un día decís: che, quiero proyectar algo con mi compañero, con mi compañera, con mis hijos, con quien sea, quiero proyectar porque lo veo reentusiasmado, pero al otro día todo ese entusiasmo quedó en la nada. Y la verdad que eso no solamente transmite inseguridad, ¿sí? Sino que también transmite un desánimo. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y una persona que no es constante en su manera de vivir, ¿sí? Expresa un doble ánimo, y una persona que tiene doble ánimo no transmite seguridad y confianza a los que lo rodean, ¿sí? Por eso esta roca en la que se aconseja edificar no solamente es firme de por sí, sino que además promete que todo lo que se edifique sobre esa roca también va a adoptar la misma firmeza, ¿sí? Y tenemos bien en claro quién es esa roca, ¿no? Que esa roca no es simplemente un lugar físico, sino que se habla de una persona, ¿sí? Cristo mismo es esa roca en quien el Padre nos está diciendo: quiero que tu vida sea edificada sobre mi Hijo, porque a partir de ahí es donde vos vas a adoptar la firmeza necesaria para los días que vivas sobre la tierra, ¿sí? Y vemos que
esta superficie es muy distinta respecto a la anterior, ¿sí? Y esta superficie no es una superficie a la que hay que trabajar, sino es una superficie que está lista para edificar, ¿sí? Y además una superficie que confiadamente se puede edificar, ¿sí? Sabemos que por el consejo de Dios, ¿sí? No solamente que es provechoso, sino que hasta nos pone en una condición. ¿Cuál es la condición? De hombre prudente. Aquel que elige edificar sobre Cristo es visto como alguien prudente. Y una persona prudente no es una persona que se acostumbra a aprender con los golpes. Un prudente toma recaudos. Un prudente examina antes de tomar decisiones. Una persona prudente, antes de actuar, medita las consecuencias. Sabe que todo tiene un resultado. Y sabe que lo que yo hago, el resultado de lo que yo hago, el responsable soy yo. ¿Sí? Una persona prudente dice, no, pará. Como yo tengo bien en claro que la consecuencia de mis acciones soy responsable yo, voy a tomar precauciones. ¿Por qué? Porque no voy a elegir como justificación echarle la culpa a otro de mi caída o de mi mala consecuencia, ¿sí? Entonces, una persona prudente que dice, no, yo asumo la responsabilidad de lo que pase después de cada una de mis acciones. Entonces, como yo soy una persona responsable y no quiero estar pagando por mis malas acciones, ¿qué hago? Medito antes de actuar, ¿sí? Y de esta forma es considerada aquella persona que decide edificar su vida sobre Cristo, ¿sí? Ahora, veamos, en la tierra anterior había que luchar contra enemigos, primero para conquistar la tierra y después para destruir esos altares. Ahora nos encontramos que en Cristo no hay enemigos con quien luchar. Cristo no tiene enemigos. Y uno dice, ¿y ahora cómo es esto? Antes había que luchar contra un enemigo y trabajar por destruir los altares en contra de Dios. Y hoy, ¿la lucha cómo es? Sigue habiendo una lucha. Así como antes había una lucha contra lo edificado, en Cristo la lucha es contra lo que me impide edificar. ¿Sí? ¿Y dónde está eso que me impide edificar? Acá adentro. Dios te dice que vos edifiques sobre Cristo. Ahora, si yo me pongo en víctima, en persona que el mundo se puso de acuerdo para ponerse en mi contra, y voy a tener una larga lista de responsables por lo cual yo no puedo edificar lo que Dios quiere, ¿sí? Ahora cuando yo digo, mi vida está en manos de un Cristo que me dice que yo a través de Él lo puedo todo lo que me pide el Padre. A través de Él puedo tener la firmeza que humanamente no puedo, ¿sí? Cuando yo determino, ¿sí? Edificar, ¿sí? Tengo que entender que cuando yo decidí descartar cualquier excusa, ¿sí? Que quiera presentar a la hora de no cumplir con esta edificación, ¿sí? Cuando yo digo, yo elijo ser una persona, porque esto no es algo que los demás pueden decidir sobre vos. Vos sos el que decidís ser una persona sin excusas. Vos sos la persona que decide vivir una vida sin buscar argumentos que justifiquen por qué no hiciste tal cosa. Cuando vos sos una persona responsable, ¿qué decís? Yo elijo ser una persona que se hace cargo de lo que decide hacer y lo que no hace, ¿sí? No voy a buscar a ver qué excusa puedo poner delante de Dios porque, yo quería hacer lo que vos me pediste, pero por culpa del compañero o la compañera que me diste no lo pude hacer. Cuando decimos, Señor, yo creo que vos, como mi Señor, me vas a dar el poder y la autoridad y todos los recursos necesarios para hacerte fiel y obedecer. Cuando yo tengo esa convicción, en mí se termina cualquier argumento para justificar mi no acción, ¿sí? Ahora bien, estamos hablando que en la tierra anterior había que luchar con enemigos, ¿sí? Y destruir edificaciones extrañas, ¿sí? De aquellos altares. Ahora en Cristo volvemos a plantear, lo que debemos destruir no es lo edificado, porque sobre esa roca no hay nada malo,
¿sí? Sino lo que hay que destruir, enfrentar, es lo que me impide edificar sobre esa roca. Y lo que impide que vos edifiques sobre esa roca está en tu mente, está en tu corazón. Está en todo lo que este mundo ha formado en tu vida pasada, antes de conocer a Cristo, ¿sí? Entonces, ahí vemos que la lucha ya no es externa contra un enemigo externo. La lucha ya es interna contra todo aquello que se opone a que yo pueda ser fiel a Dios. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, a partir de ahí, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra lucha, ¿sí? Repito, no son contra enemigos externos que edificaron algo contrario a Dios, sino son contra enemigos internos que no me quieren dejar edificar lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, mi postura es totalmente distinta, porque yo ya no estoy mirando a los demás, estoy mirando para sí mismo. Yo ya no voy a estar perdiendo el tiempo de cómo me miró aquel, cómo me trató aquel, si aquel me ayuda o no me ayuda. Yo voy a estar mirando para adentro y voy a decir, ¿para qué voy a perder el tiempo en ver si los demás ayudan o estorban, si el problema más importante está dentro mío? Porque si todo alrededor tuyo se pusiesen de acuerdo para ayudarte, pero vos no te dejás ayudar, no sirve de nada. Vos podés tener la familia perfecta, el vecindario perfecto, la iglesia perfecta, pero si vos no sos perfecto, no sirve de nada todo eso perfecto que te rodea. Ahora, si todo está de manera imperfecta, pero vos buscas la perfección desde tu interior, te vas a dar cuenta que con Cristo y vos es más que suficiente para serle fiel a un Dios que te puso en un lugar que aunque no esté libre de enemigos, ¿sí? Nadie te va a impedir que vos lo puedas serle fiel en su totalidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante entender esto que es edificar por encima de destruir en esta nueva etapa en Cristo? ¿Por qué? Porque la realidad es que destruir lo que se te opone, vos para destruir lo que se te opone, podés tener como recurso el odio, la venganza, la competencia, ¿sí? El egocentrismo. Es decir, cuando vos querés ser vos y ves que algo se opone, de algún lado sacás fuerza, decís, no, yo voy a ir yo porque soy yo, nadie me va a impedir que pueda alcanzar mis logros. Y de algún lado vas a sacar ciertos recursos, ¿sí? Ahora, a través de la pastora hablaba de Gedeón, ¿sí? Y cuando hablaba de Gedeón, veíamos en esos pasajes que en determinado momento, cuando había que enfrentar un enemigo en mayor número, en cantidad, ¿sí? Cuando se presentaron los postulantes para ir a esa guerra, Dios dijo, no, pará, son demasiados para ir a pelear. ¿Y qué planteo hizo Dios ante esa cantidad que se presentó? No son demasiados. ¿Y sabés qué? Estoy viendo que si esta gente gana, se van a atribuir la victoria. ¿Por qué? Porque como son muchos y tal vez superen en cantidad, no, ¿sabés qué? Vamos a hacer algo para que quede bien evidenciado que si ganan es porque yo le estoy dando la victoria. Así que, ¿sabés qué? Vamos a hacer un casting, ¿sí? Vamos a empezar a decir vos sí, vos no, porque hay que disminuir la cantidad, ¿sí? Primero se planteó la valentía, se midió la valentía, quien estaba dispuesto a decir, che, bueno, el que tiene miedo, que decida ahora. El que no está dispuesto a enfrentarse a un enemigo, que se baje ahora. La mitad se bajó, ¿sí? Y Dios que dijo, no, siguen siendo muchos. Así que llevalos ahí a un lugar para que tomen agua, pero fíjate que lo hagan de una forma determinada. Y aquellos que cumplan con la forma en que tomaban agua de ese arroyo, son los que vas a tomar para ir a esa guerra, ¿sí? Y de la cantidad que eran 20.000 iniciaron, ¿no? Si no me equivoco, se disminuyó, ¿sí? Se redujo la cantidad a 300, ¿sí? Y evidentemente vencer con 300 a un enemigo en mayor cantidad, claramente se requería no solo de la mano de Dios, ¿sí? Sino también de la dirección de Dios. Porque la mano de Dios no siempre va a ser la que destruya al enemigo, sino que muchas veces la mano de Dios va a ser que te guía a que seas vos quien enfrente a los enemigos.
A veces cometemos el grave error de sentarnos a tomar mate. No, yo confío en Dios, yo dejo todo en manos de Dios y que Él haga. No, ¿qué en manos de Dios? Levantate y vos también tenés que hacer. Creer en Dios no significa poner la pava, tomar mate y que Él hace todo. ¿Quién te dijo que eso es creer en Dios? Vos confiás en que está en las manos de Dios, pero comenzando por tu vida, es lo primero que tiene que estar en las manos de Dios. No tu causa, no tu problema, no tu necesidad. Es fácil decir, no, puse mi necesidad en manos de Dios. No. Dios quiere tu necesidad, pero con vos mismo también. Dentro de lo que Él quiere que sea depositado en su mano, tiene que comenzar por tu vida, no por tu problema. Es fácil darle el problema a que Dios lo resuelva, pero vos aislándote de ese problema. No, Dios te dice, no, es tu problema, es tu compromiso. Yo te voy a ayudar, pero vos, junto a la par. Vos quedate que yo resuelvo todo. No, levantate, ¿sí? Porque yo te voy a ayudar a vos, no es que voy a hacer todo por vos. ¿Sí? Entonces, la realidad es que en este tiempo nosotros tenemos que comprender justamente que lo que quiere hacer Dios es llevarnos a destruir lo que está de más, pero que esté basado en lo que es enfrentado en Él, no en lo que se enfrenta en nuestra vida, ¿sí? Entonces, repito, muchas de las motivaciones que a vos te pueden llevar a querer destruir algo pueden girar en torno a tu ser y no al ser que Dios quiere formar en vos, ¿sí? Entonces, es decir, algunas cosas las vas a poder superar porque causa por tu amor propio. Y la realidad es que por tu amor propio vas a obtener muchos resultados. El amor propio que Dios nos creó de una forma muy especial, ¿sí? Y hay muchas cosas que se pueden alcanzar por amor propio, ¿sí? Se pueden alcanzar por amor propio muchas cosas, pero fidelidad a Dios no alcanza con el amor propio. Fidelidad a Dios alcanza con una rendición completa, con una negación absoluta, con una disposición a morir y nacer de nuevo. Si yo no entiendo esa forma en la que Dios quiere para mí, ¿sí? Difícilmente yo pueda despojarme de lo que está mal, destruir de lo que se opone a Dios, ¿sí? Ahora, hay algo que es importante a tener en cuenta, porque esto de la edificación, ¿sí? Como principal objetivo, superando lo que es la destrucción. ¿Por qué? Porque cuando vos te dedicás a destruir todo lo que se edificó en contra de Dios, destruís, pero no edificás. ¿Saben cómo se llama a todo lo que se destruye y queda destruido? Ruina. Cuando vos sos una persona que tu mente es la de destruir todo lo que se opone, destruir, podés caer en el grave error ¿de qué? De que podés destruir a los que te rodean porque se pusieron en tu camino. Y la idea es que vos tenés que destruir, ¿sí? No sangre y carne, sino lo que tiene que ver con el espíritu. Cuando vos decís, no, yo le doy para adelante y el que se opone lo paso por arriba. Ojo que no se desarrolle en vos una persona destructiva, pero que nada tiene para edificar. Porque son muchas las personas que desarrollan la capacidad de destruir, pero no entienden la importancia de edificar después de que destruyeron. Uno destruye porque encuentra que algo edificado se lo hizo de manera errónea. Ahora, cuando entiende que lo que se destruye es para que dé lugar a una nueva edificación, ahí el camino es otro. ¿Sí? Es decir, yo no destruyo algo porque me gusta destruir, destruyo algo porque lo que fue edificado no fue con la intención de adorar a Dios. Destruyo algo porque me está ocupando un lugar en donde yo tengo que edificar algo para mi Dios. Entonces mi intención no es destruir por destruir, destruyo todo lo que está ocupando el lugar de mi Dios. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, repito, destruir por destruir, pero sin edificar, lo único que me hace es ser una persona que genere ruinas. Ruinas es eso, es una destrucción, algo que cayó y que quedó tirado. ¿Sí? Una ciudad en ruina, ¿qué sería? Una ciudad que fue avasallada, destruida, pero que quedó todos los escombros y tirados. Y tal vez nosotros podemos ser personas que andamos por la vida destruyendo todo lo que se opone. Ahora, si vas a destruir y dejar tirado, no completaste la obra. Esa es una parte, la de destruir lo que se te opone. La idea es destruir, hacer limpieza y edificar lo que Dios te va a guiar.
¿sí? Entonces, a partir de ahí todo va a tener sentido, ¿sí? ¿Por qué? Repito, lo dice la misma palabra, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Cuándo es la ruina? Cuando después de haber vos invertido, ¿sí?, en una edificación, de repente no están las condiciones correctas para soportar, y termina, ¿qué pasa? Cayéndose todo. Y es decir, todo lo que vos invertiste, todo lo que dedicaste en la edificación de algo, por no haberlo hecho en el lugar correcto y de la forma correcta, no solamente que cae, ¿sí?, sino que además te genera pérdidas. ¿Y cuál es la pérdida más significante? Años de vida. En una relación, en un hogar, en un trabajo, en tu salud. En cuántas cosas hemos invertido mal, ¿sí?, por no dejarnos guiar por Dios, y todo eso se vino abajo. Y la realidad es que muchas cosas podemos llegar a hacer un borrón y cuenta nueva, pero el tiempo que pasó ya no lo recuperamos más. Yo ahora me estoy cuidando, ¿sí? Ya en un par de semanas bajé 4 kilos, ¿sí? Todos los días me estoy haciendo, ¿sí? Y yo hice una raya, y a partir de ahí digo, bueno, voy a empezar a retomar lo que alguna vez fui, ¿sí? Alguien que no estaba menos de 3 horas dedicado al gimnasio, ¿sí? Y yo quiero retomar eso, ¿sí? Y lo hago con entusiasmo, con ganas. Sé que muchas cosas se van a mejorar, ¿sí? Se van a recomponer. Ahora bien, hay algo que no puedo modificar, que es lo que me dice el documento, los años de vida, ¿sí? ¿Qué pasa? El tiempo que yo descuidé, ¿sí?, mi salud, ya no lo recupero, ¿sí? Eso hoy determino que no me bajonee para cambiar lo que viene, pero sí tengo que entender que eso me dejó una enseñanza. Es decir, Dios me permite hacer un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Pero tengo que entender que muchas de las cosas que podía haber hecho en este tiempo, o de los inconvenientes de salud que tuve durante estos años, se podrían haber evitado, ¿sí?, si yo hubiese sido responsable, en ese caso, con la salud que me fue dada. Y así con cualquier orden de la vida. Si cuando nosotros asumimos el compromiso y nos damos cuenta que debe ser llevado con dirección de Dios, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que ese tipo de cosas requieren de una edificación constante, ¿sí? Ahora, repito, si nosotros somos personas que nos dedicamos a destruir, pero no para establecer a Dios en ese lugar, ¿saben lo que vamos a terminar haciendo? Estableciendo otro ídolo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos poner a algo que nos movilice. Algunos puede ser, repito, la familia puede ser ese algo extra que te lleve a hacer cuando no tenés fuerza. Algunos puede ser el trabajo, decir, che, mirá, yo cuando estoy mal necesito trabajar más, y si no trabajo no tiene sentido en mi vida. Hay otros que pueden ser es el estudio, actividades físicas, qué sé yo. Cada uno puede tener algo que lo moviliza a hacer un extra de lo que sus fuerzas le permiten, ¿sí? Ahora bien, cuando vos destruís un altar, pero no es para edificar el altar que va a adorar a Dios, ¿sí?, lo único que haces es cambiar de ídolo. Destruís uno, pero automáticamente se va a establecer otro si no es ocupado por Dios. ¿Se entiende? Es decir, cuando vos decís, renuncio a esto, no es que renuncio a esto y me meto en otro vicio. Es decir, dejo el alcohol, porque me hizo mal muchos años. Ahora me voy a dedicar al faso, a las sustancias prohibidas, ¿sí? No sirve de nada. ¿Por qué? Porque vos estás renunciando a algo que te hace mal, pero porque no pones el énfasis en qué es lo que vas a poner en lugar de eso que estaba tomando tus decisiones, ¿sí? Terminas incluyendo otro vicio distinto. Lo único que haces es cambiar figurita. Sacás una mala, pero pones otra que a veces termina siendo peor. Cortás con una relación que te hace mal. ¿Pero qué utilizás para olvidarte de esa mala relación? ¿Otra peor? ¿Saben que muchas veces se utilizan otras personas para hacer olvidar una anterior?
Y no solamente que eso es un error grave, ¿sí? Porque no se puede tomar ese tipo de decisiones dentro de la desesperación, sino que también es usar a una persona para olvidar a otra, ¿sí? No es justo tampoco, ni para mí, ni para la persona que puedo estar utilizando, queriendo hacer olvidar a otra, ¿sí? Y esto es lo mismo, cuando yo quiero destruir algo que me hizo mal, pero no porque quiero edificar algo que me va a hacer bien, sino que lo destruyo nomás. Pero rápidamente no digo, así como destruyo y hago un lugar nuevo, voy a edificar el altar a Dios. Si vos no edificás un altar que ocupe ese lugar destruido, quédate tranquilo que va a venir algo a tu mente que te va a hacer edificar algo igual o peor de lo que estaba edificado antes. Por eso cuando Dios limpia tu casa, Él espera que vos la llenes de Cristo, que la llenes del Espíritu, porque cuando eso que salió de tu casa, ¿sí?, quiere volver y encuentra que tu casa está vacía, ¿qué es lo que termina pasando? No solamente que viene con lo que se fue, sino que viene con mayor poder. Por eso acá no es cuestión de quitar los altares, sino establecer el de Dios. Porque si yo no establezco el altar de Dios en los lugares que quité altares extraños, va a venir otro altar y con mayor poder. Porque las tinieblas, ¿qué van a decir? Vivía de esta manera y logró despojarse, logró destruir. Le voy a tener que poner algo más heavy para que le cueste un poco más la próxima. Entonces uno dice, pastor, ¿pero por qué es? Yo la primera vez que conocí a Dios pude dejar esto, tenía una felicidad y después que me aparté quise volver y ya no fue lo mismo, me costó mucho más que la primera vez. 2 más 2 es 4. Si dice la Biblia que lo que se fue viene con 7 peores, ¿qué te hace suponer que la segunda vez que quieras volver a Dios va a ser más fácil que la anterior? Si lo que se opone para que eso ocurra tiene mayor poder que la vez primera, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que concluir en esto, ¿sí? Que yo para destruir algo necesito una motivación. Necesito un motivo. A ver, cualquier cosa que yo quiera enfrentar, con que encuentre un motivo, lo voy a hacer. ¿Sí? Es decir, para destruir necesito una motivación. Pero para edificar necesito una inspiración. ¿Sí? La pastora hace poco hablaba de la diferencia entre la motivación y la inspiración. Yo para destruir algo, con que surja un motivo me es suficiente, porque es fácil agarrar una masa y romper todo. ¿Sí? A ver, no hace falta tener mucho estudio para agarrar una masa y tirar abajo las paredes del lugar. Pero ahora para edificarlas no es tan fácil. El conocimiento que se requiere para edificar es mucho mayor que el que se requiere para destruir. Puedo destruir por causa de un motivo, ¿sí?, pero no tan fácilmente me va a hacer edificar si hay algo que no me inspira esa edificación. Cuando yo estoy edificando algo de mi vida o en la vida de los que me rodean, ¿qué es lo que te inspira? Porque si no hay inspiración, es esa vida que vos estás expresando, ¿sí? Va a haber momentos en donde esa edificación la vas a dejar a mitad de camino. ¿Por qué? Porque si sos una persona que te basás en motivos para hacer determinadas cosas y no algo que brota de tu interior, ¿sí?, te va a costar permanecer, tener constancia, ¿sí? Tener un motivo por delante, ¿sí? Motivación tiene que ver con tener un motivo por hacer una acción, ¿sí? Si yo tengo un motivo ahí adelante, bueno, mientras no saque los ojos de ese motivo, voy a accionar, ¿sí? Ahora, si de repente ese motivo, por X motivo, dejo de verlo, mi acción también va a terminar. Ahora, cuando veo que la inspiración viene del Espíritu y esa inspiración constantemente está regenerando vida en mí, yo no necesito ver nada a mi alrededor para accionar. Porque adentro mío es donde se mueve la vida que me lleva a hacer. Ya no hago, soy. Como dijimos anteriormente, ya no me preocupo en el hacer, sino me preocupo en el ser. Ya no, el que se motiva hace, el que se inspira es.
¿sí? Y esa es la gran diferencia que tenemos que comprender, ¿sí? Que para destruir necesito una motivación, pero para edificar necesito algo que me inspire. Y esa inspiración viene de Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Te quiero cerrar con esto, ¿sí? Vos cuando sos una persona que decís, examino mi vida y hay cosas que no me gustan, examino mi vida y veo que de acuerdo a lo que Dios me está enseñando, no soy ese ser que Él espera que yo sea, ¿sí? Y de alguna forma, destruir, ¿sí? Cuando yo destruyo, ¿qué es lo que destruyo? Lo que no quiero ser, ¿sí? Pero cuando quiero ser, lo que necesito es edificar. ¿Se entiende? Es decir, destruyo lo que no soy, pero edifico lo que sí quiero ser. ¿Sí? Lo que no quiero ser, lo destruyo, lo rompo, no sirve más. Pero lo que quiero ser me requiere de edificación, es el ladrillito de todos los días. Vos para ser alguien nuevo, eso no es mágico. ¿Sí? Para vos ser una persona nueva tenés que entender que todos los días hay algo nuevo que se tiene que poner. Esos ladrillitos que van conformando una edificación, todos los días tenés que ir poniendo uno. A veces vas a tener ganas, a veces no vas a tener ganas. A veces te van a ayudar, a veces te van a complicar. Pero cuando vos te determinaste de edificar una nueva vida, ¿sí? Inspirada por Dios, no vas a estar mirando si tenés colaboradores alrededor tuyo que te ayuden a esa nueva vida, o dejás que el Espíritu dentro tuyo te inspire a esa edificación diaria. Te repito, vos destruís lo que no querés ser, pero edificás lo que sí querés ser. ¿Sí? Quédate con eso, ¿sí? Vos podés destruir lo que no querés ser. Ahora, si no trabajás por lo que sí querés ser, sos una persona que no tiene vida. Destruiste una, pero no la reemplazaste por otra. Es decir, vivís una vida sin sentido, porque te despojaste de una cosa, pero no te aferraste a otra. Y muchas personas les cuesta avanzar en esta vida, ¿por qué? Porque se dedican a dejar lo malo, pero no buscar lo bueno. Y no alcanza con dejar lo malo. Yo dejo lo malo porque he decidido tomar de lo bueno. No puedo tomar las dos cosas a la vez. Cuando entiendo que Dios me dio a Cristo como lo más perfecto, lo más completo, lo más pleno que puedo tener, me voy a dar cuenta que buscando a Cristo, que es el todo que necesito, ¿sí? No voy a tener tiempo para estar reteniendo lo que me hace mal. Por buscar lo bueno, desecho lo malo.